ustedes su anfitrión, Heiel Ortiz. Muy buenos días, sean todos bienvenidos al programa Viviendo la Palabra. Les habla Heiel Ortiz. Hoy un poco más temprano por asuntos técnicos, pero estamos aquí y queremos compartir en nuestra interesante serie el tema en el capítulo 9 de Primera de Corintios. Y el tema que hemos puesto para esta serie es siendo cristianos en una sociedad corrupta, y el tema de hoy específicamente es renunciando a tus derechos para no ser obstáculo del Evangelio. Estamos en Primera de Corintios capítulo 9 y quiero leer específicamente en Primera de Corintios capítulo 9 versículo 12 en su parte B. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. En el capítulo 9 de Primera de Corintios, Pablo toma desde el versículo 1 hasta el versículo 18 y realiza aproximadamente 14 preguntas. 14 preguntas directas que hablan acerca de su vida, de su ministerio y de cosas relacionadas con sus derechos. Son 14 preguntas que, si uno las analiza y las piensa, sería algo así como que sí a todo lo que Pablo está diciendo. Pero ¿cuál es la respuesta entonces del apóstol Pablo a todas esas preguntas que veremos más adelante? Nunca me he valido de ese derecho con tal de no ser obstáculo para el Evangelio. Lo interesante del caso es que cuando uno piensa en derechos, cuando uno piensa en las cosas que a uno les toca recibir, uno cree que el derecho es algo lo que yo merezco. Yo me merezco eso. Y es cierto, tus derechos tú te los mereces. El derecho es lo que me toca. El derecho es lo justo que es para mí. El derecho es lo que debo recibir, y así sucesivamente, porque es nuestro derecho, es lo que yo necesito. Ahora bien, veamos algunas de las preguntas que Pablo realiza. Si leemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4 y 8 de 1 de Corintios, veremos la cantidad de preguntas que el apóstol hace. Comienza diciendo: ¿acaso no soy tan libre como cualquier otro? Segunda pregunta: ¿no soy yo apóstol? Tercera pregunta: ¿no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? ¿Qué soldado tiene que pagar por sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Estas son parte de las preguntas que el apóstol Pablo realiza. Y como podemos ver, todas esas preguntas usted las responde con un sí, es cierto, sí es tu derecho, sí, así debes. Ahora bien, el apóstol Pablo, entre esas preguntas del versículo 1 y del versículo 4 al 8, presenta algunas posibles respuestas que son válidas e importantes. En el versículo 2 dice lo siguiente: aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Primera de Corintios 9, 2. Y la segunda respuesta que él da a todas esas interrogantes, posibles interrogantes, es la que está en el versículo 9, que dice: por la ley de Moisés dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Es interesante cómo Pablo aborda todo esto. Ahora bien, la pregunta es: ¿esto es realmente lo que Pablo está buscando? ¿Es esto realmente lo que Pablo está queriendo perseguir? La respuesta es no. Ni siquiera porque ellos lo hacían con otras personas o con otros predicadores, como dice en el versículo 12 en su parte A. Dice en el versículo 12 en su parte A:
Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho a que nos sostengan también? Ahora bien, ¿por qué Pablo no se valía de esos derechos? ¿Por qué Pablo decidió renunciar a esos derechos que son legítimos y que le correspondían a él como apóstol de Cristo? Pero nunca nos hemos valido de ese derecho. Preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. Pablo preferiría, si lo ponen a elegir, si lo ponen a él en una balanza, a decir, ¿qué prefieres hacer, Pablo? ¿Reclamar tus derechos que te tocan, que te corresponden, o permitir que el Evangelio siga avanzando sin ningún problema? La pregunta es, estos derechos, o la realidad es que estos derechos o estas cosas que le corresponden a Pablo o a cualquier persona no son malos y tampoco son pecado. Siendo honestos, a él le correspondía esas cosas y estaba bien que lo hiciera. A él les correspondía ese asunto y estaba adecuadamente que pasara. Sí, tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que Pablo era coherente y tenía un propósito en su vida claro. Fíjense lo que Pablo plantea en el capítulo 7 de 1 de Corintios, y con la intención de que nosotros tuviéramos menos obstáculos posibles para compartir el Evangelio. Dice 1 de Corintios capítulo 7, versículo 35. Les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor con la menor cantidad de distracciones posibles. Ese es mi propósito. Yo no estoy diciéndole esto para que ustedes tengan que sacrificarse o tengan que vivir de esa manera o cualquier otro detalle. No. Lo hago, les enseño para que ustedes entiendan y aprendan que debemos de tener la menor cantidad de distracciones posibles. Ahora bien, ¿cuál es el consejo entonces? Que yo debo identificar en mi vida qué está siendo obstáculo para que el Evangelio sea predicado, para que el Evangelio no tenga obstáculos y fluya a través de mi vida. Número 1, puede ser que yo esté buscando tanto mis derechos que pidas el tiempo de estar con el Señor para que el Evangelio fluya a través de ti. Eso puede ser una posibilidad. La otra posibilidad puede ser de que puedes estar pendiente a lo que te toca, a lo que te corresponde como parte de tus derechos, y no aprendas a depender de Dios adecuadamente. Y no aprendas a realmente depender de Dios. Y que Dios es el que te sostiene, el creador del universo, el que hace que todo sea posible. Eso puede ser. También puede ser que los derechos que te mereces, que te tocan, te alejen más y más de Dios. Tenemos la responsabilidad como creyentes de llevar en oración todas estas cosas y ponerlos en una balanza y sopesar qué cosas en nuestra vida nos tocan por derecho pero que obstaculizan el crecimiento del Evangelio y la vida cristiana, y preguntarme, ¿realmente vale la pena? Predicar y vivir el Evangelio es nuestra primera obligación. No es la segunda, ni la tercera, ni la cuarta, ni la quinta. Nuestra primera obligación es vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Si no lo tenemos claro, si no lo entendemos así como creyentes, estamos perdidos en nuestro propósito en la vida. Fíjense lo que plantea el apóstol Pablo. Sin embargo, predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa, merecería que me paguen, pero no tengo opción, porque Dios me ha encomendado este deber sagrado. 1 Corintios 9, del 16 al 17. La pregunta que surge ¿es este llamado exclusivamente para Pablo? ¿Era Pablo que estaba solamente obligado a hacer eso? La respuesta es un rotundo no. No, es para ti y para mí también. ¿Por qué, Heiel? Bueno, porque Mateo 28, versículo 18, lo plantea que es para ti también, cuando dice: toda potestad me es dada en los cielos, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado a que guarden. Vayan y hagan discípulos.
Número 2, en Hechos 1:8, es para ti y para mí también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos de Dios en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es para ti y para mí la obligación de compartir el Evangelio, porque 1 de Pedro 2:9 dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las buenas obras que Cristo ha hecho en nosotros, las buenas nuevas del Evangelio. No es opcional. Vivir el Evangelio no es opcional, es una obligación. Y yo tengo que vivir con esa realidad. Yo tengo que vivir el Evangelio. Yo no puedo hacerme de la vista gorda o decir, bueno, es que otra gente, es que esto, es que aquello. Las distracciones por tus derechos pueden estar obstaculizando la predicación del Evangelio. No hay mayor recompensa, no hay mayor fuente de gozo que vivir el Evangelio y que el Evangelio sea vivido a través de ti. Que el Evangelio viva a través de ti. Que la gente pueda ver a Jesucristo reflejado en tu accionar de vida. Dice Efesios en el capítulo 4, si no mal recuerdo, que plantea que nosotros debemos de imitar a Dios porque somos sus hijos. El Evangelio es poder de Dios. No obstaculicemos el poder de Dios en tu vida. Muchas veces tenemos vidas miserables en la manera de actuar como creyentes porque no dejamos que el poder de Dios viva a través de nosotros. Y no es un poder para tú mostrarle a la gente y que la gente diga, wow, hey, él puede hacer grandes cosas, wow, hey, él ora por fulano y se hace, wow, hey. No, ese no es el poder solamente. El poder es poder vivir de manera tal que seas ejemplo, de que puedas realmente ser ejemplo para las personas que están en dificultad, para las personas que están en opresión, para las personas que tienen pocas cosas que vivir. Darle razón a la gente a través del Evangelio. El Evangelio es poder de Dios. Si usted quiere ver el poder de Dios, tiene que vivir el Evangelio. Es vivirlo. Y no poner obstáculos simplemente porque sí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude porque esta labor no es fácil. Esta labor no es sencilla. Pero a través del Espíritu Santo es posible en nuestras vidas. Muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Gracias por acompañarnos en el programa Viviendo la Palabra. Aunque salimos un poco más temprano el día de hoy al aire, pero estamos aquí compartiendo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si tienes algún testimonio, comentario, puedes enviarnos. Al final del programa estaremos poniendo la dirección electrónica y queremos saber acerca de cómo este programa bendice tu vida. Gracias por estar con nosotros. Sigue escuchando a Radio Transmundial Dominicana a través de www.rtmdominicana.org. Hasta la próxima. Muchas gracias. Radio Transmundial Dominicana presentó Viviendo la Palabra. Para comunicarse con nosotros, escriba a contacto@transmundial.org.